esta bendición que podemos tener en la noche de hoy, Señor. Que sea tú y tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose en este lugar, bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, todos los hermanos que estarán viendo por diferido. Bendice a sus familias, representan cada uno de ellos, Señor, y toma todo el control de todas estas herramientas tecnológicas, Señor, para que podamos dar con éxito este contenido, este conversatorio del contenido número 5. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermana Luisa, que tiene la palabra de hoy, adelante. Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a buscar en Juan 8, del 31 al 36. Dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mis hermanos, aquí podemos ver en este pasaje, cuando conocemos las Escrituras, conocemos la verdad. Esa verdad, como nos dice en el verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es Cristo. Vemos ese conflicto, mis hermanos. Las personas sin Cristo están engañadas por el pecado. Viven en una mentira, en una fantasía. Porque porque el pecado al final es su Señor, es su amo. Las personas sin Cristo, mis hermanos, son esclavas de sus deseos, de sus pasiones, de su pecado. Pero para eso vino nuestro amado Cristo. Y Él nos dice cómo disfrutamos esa verdad. Eso lo podemos ver en el verso 31 en la parte B. Busquemos aquí. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Aleluya. Mis hermanos, qué privilegio que somos libres y discípulos para ir a decirle a esas personas que no tienen a Cristo cuál es la verdadera libertad. Amén. Oremos, mi hermano. Padre amado, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, mi Dios amado, Señor, por este privilegio, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos aquí en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque nos has hecho tu discípulo, Señor, porque nos has traído libertad, Señor. Gracias, Señor, porque no somos esclavos, Señor, del pecado, Padre. Gracias, Señor, porque tu infinita misericordia nos ha alcanzado, Señor. Hoy te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Que seas tú, Señor, el anfitrión en este lugar, Señor. Que seas tú, Señor, dándonos a nuestros hermanos, nuestros profesores, Señor, la sabiduría, Señor, para podernos dar esta clase, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos a nosotros el entendimiento, la inteligencia, la mente de Cristo, Señor, para poder entender, Señor, tu palabra, Señor, y ponerla por obra, Señor, para que no nos quede en el conocimiento nada más, Señor, sino hacerla, Señor, y llevarla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazareno. Te damos gloria y te damos honra. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias, hermana Luisa, por llevarnos en esta reflexión de la palabra. La verdad nos hará libres y esa verdad en nuestro Señor Jesucristo, que nos va a permitir
seguir ese camino, seguir esa verdad, seguir esa justicia que solo Él y su Espíritu Santo nos ayudará a encaminarnos. Gracias, hermana Luisa. Dios le bendiga grandemente. Bueno, mis hermanos, entonces entramos en este contenido número 5, parte 2, que vamos a iniciar entonces de la noche de hoy. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno verles o tenerlos aquí en este encuentro de nuestros días martes. Bienvenidos sean todos. Sí, bueno, ya estamos en el contenido 5, parte 2, y vamos a recordar un poquito de lo que ya hemos visto, ¿verdad? Porque ya muchos de ustedes ya han visto la clase. Y bueno, vamos a recordar un poco lo que fue el viaje de Fenicia pasando por Decápolis, que hubo mucha sanación, sanación de un sordo mudo. También vemos que dice que sanó a muchos. Volvemos a ver la alimentación, en este caso de los 4,000. También pudimos ver los buscadores de señales, otra vez nuevamente aquellos buscadores de señales que nuevamente pues son reprendidos. También pudimos ver lo que es el ciego de Bethsaida. Y bueno, vamos a colocarnos en un pasaje pues que es bien interesante, y eso lo vamos a ver. Es Mateo 16, del 13 al 20. Que dice lo siguiente, hermano. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, ¿por qué eso no te reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo? Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerá contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran nada, que él era el Cristo. Y me gustaría pues escucharles a través de este pasaje que acabamos de leer, que ustedes, o qué puede representar a ustedes, leyendo este pasaje, lo que se refiere a las llaves que le entrega nuestro Señor Jesús a Pedro. ¿Aló? ¿Sí me escucharon? ¿Sí se escucha? Ok. Y bueno, sí, mi hermano, acuérdense que este es un tema de bastante confrontación y bastante discusión que ha tenido a lo largo de lo que es la iglesia también, en cuanto a este punto. De todas maneras, queremos escucharles sobre este punto y qué piensan ustedes al respecto. Adelante, hermano Regulo. Buenas noches a todos. Bueno, verá que la polémica más grande que yo veo de esta parte, el versículo es muy amplio, ¿verdad? Porque él le dice a los discípulos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces ellos dicen lo que la gente rumorea, pues que si es Elías, que si es Moisés, que si es uno de los profetas del pasado. Y él le pregunta, ¿y ustedes? ¿Y ustedes qué piensan de mí? Entonces, Pedro interrumpe
Y, o interrumpe no, sino el primero, pues levanta la mano y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús se maravilla, se conmueve, pues. Y le digo, Pedro, no, te lo está revelando, es mi Padre que está en los cielos. Entonces, ahí donde yo digo, cuando el hermano Jordi se refiere a la polémica que ha creado Pedro como uno, el principal apóstol, pues, inclusive Pedro es el que decide o le dice a todos los cristianos para que acepten a Saulo de Tarso, a Pablo, años después, muchos años después. O sea, la iglesia que ha dominado el mundo lo pone como el primer papa y se agarra a estos versículos para decir que Pedro era el principal, es el primer papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y ahí donde yo creo que se crea la diatriba y se crea la polémica basada en el apóstol Pedro, pues, porque dice que tú lo que ates aquí en la tierra será desatado, será atado en el cielo, y lo que desatares aquí será desatado en el cielo también. Entonces, es un versículo mal comprendido por algunas personas, porque al ser sobre ti edificaré, Pedro, sobre ti te llamaré Petro a partir de ahora, y sobre ti edificaré la iglesia. Y la iglesia de Cristo, todos sabemos, después de nosotros, pues que ya hemos estudiado la palabra, sabemos que la iglesia no son cuatro paredes, no es un templo, no es una edificación, sino que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la cabeza de la iglesia es Cristo. Y ahí donde viene la confusión de que Pedro fue el primer papa y esa cantidad de papas, cuando los que estudiamos historia sabemos que los papas eran un dirigente de religiones mucho antes de que el emperador Constantino dijera que, o decidiera a todo el imperio, o por ordenanza imperial, porque todo el imperio tenía que ser cristiano. Entonces, yo me imagino que ahí se ha creado esa polémica, y no sé si esa es la polémica que se refiere al hermano Jordi. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, hermano, por su aporte. Sí, bueno, vamos a ver si hay otros hermanos que quieran opinar y bueno, para poder entonces ir al término. No sé si el hermano Daniel quiera compartir algo. Si no, bueno, vamos aquí a conversar un poco, ¿no? Lo que es a lo que se refería a Jesús con las llaves del reino. Sí, hay mucha polémica, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Las llaves pues han sido para muchos un símbolo que, bueno, que muchos hasta dicen que él es el que está en la puerta, él es el que tiene la llave, él es el que deja entrar, él es el que deja salir, o sea, una cantidad de cosas que bueno. Y bueno, sí, el término las llaves pues es un instrumento para conseguir un acceso, ¿no? Pero a lo que se refería Jesús, o lo que le confió Jesús a Pedro, y lo vemos en Mateo 16, 19, que esta es una interpretación que ha sido muy debatida entre católicos y no católicos. Cualquier solución o cualquier consideración, pues primero vamos a tener que Pedro, como ahorita dijo el hermano Régulo, Pedro tiene un papel bien importante como un apóstol principal. También vemos la confesión que hizo Pedro en cuanto a Jesús como Cristo y el juego de palabras que utiliza Jesús en relación a la roca, Petra, sobre la que edificaré su iglesia. El significado de atar y desatar es una referencia paralela sobre ambas llaves, y los otros términos mencionados anteriormente en la literatura bíblica pues es la frase las llaves del reino. Se relaciona con la autoridad conferida a Pedro para atar y desatar. Esta autoridad se delega a Simón Pedro, pero no se delega como una autoridad individual. Finalmente vamos a ver que los pasajes bíblicos sobre la llave sugieren que lo que está o lo que se le confió delega a los apóstoles es la predicación del Evangelio. Esa llave a que se refería a Jesús, es la predicación del Evangelio. Aunque el Evangelio es
o es, pues, se da o se entrega, pues vemos que las escrituras, cuando se sugiere que es el poder de las llaves, es el privilegio personal, privilegio, no es un oficio eclesiástico, no es un galardón, no es un mérito, es la predicación del Evangelio. Y a esto se refería Jesús. Entonces se refiere a la mayordomía del Evangelio. Confiaba a aquellos testigos, aquellos únicos testigos, como apóstoles de Cristo, que podían proporcionar un testimonio o esa autorización de testimoniar sobre la salvación, que solo se hallaba en él. Entonces, todos, como dijo el hermano Régulo, somos iglesia y todos tenemos el poder, ¿verdad?, de la predicación y de llevar el evangelio, que es el evangelio de la verdad, el evangelio de la salvación. Si quedamos claros con este término de las llaves del reino. Chévere, hermano. Vamos a ver después de unos días, dice la palabra, lo vemos en la clase, que después de unos días vemos lo que se llama la transfiguración. Y vuelve a ser también un tema bien interesante. No sé si alguno quiere agregar algo a este tema de la transfiguración, que también es un tema bien, no polémico, pero sí hay muchas personas o muchos escritores, muchos estudiosos que indican que en ese momento las personas que estaban allí, eran tres personas, ¿verdad? Era Jacobo, Juan y Pedro, que tuvieran la misma visión. Entonces, esto humanamente es casi imposible que varias personas vayan a tener la misma visión en el mismo tiempo. Entonces, esto también tiene un poquito de muchos escritos, de muchos estudiosos, personas que han dicho pues que al igual que como las llaves del reino, pues que ha traído también un poquito de ese, porque es que no quiero escuchar, no quiero decir la palabra polémica, pero sí ha traído un poquito de confrontación, ¿no? Al respecto. Y vemos aquí en esta transfiguración que dice la palabra que 6 días después de haber probado a sus discípulos, porque cuando él les preguntó que quién era él estaba también probando a sus discípulos, pues dice la palabra que 6 días después sucede este evento. Este evento, como ya ustedes lo pudieron leer en la guía y ver en la clase grabada, este evento se narra en los 3 evangelios. Según, bueno, Jesús se transfigura, y el término transfigurar es transformar. Este pasaje es igual de enriquecedor como todos los pasajes de verdad de la Biblia, y aquí primero vemos que es un evento único, porque dice que sucedió solo una vez, ¿ok? Y cuando hablamos de transfiguración de Jesús, dicen que se aparece Moisés, Elías, delante de Pedro, Jacobo y de Juan. Tuvo lugar poco después de la confesión de Cesarea de Filipo, donde estaba la confesión que hizo Pedro a través de la pregunta de Jesús. Y vemos que Pedro, Jacobo y Juan, dice la palabra que ellos vieron cómo se produjo la transfiguración, cómo cambió la apariencia personal de Jesús y de sus vestiduras. Dice que era claro, o sea, era algo que no era un blanco limpio insuperable, no, era un blanco de que era resplandeciente, era un blanco que, como dice la palabra, en gloria. Y vemos que con la aparición de Moisés, Elías, Pedro dijo que si era bueno, le pregunta a Jesús que si era bueno que construyeran 3 enramadas
una nube se posó sobre ellos y Dios habló desde allí y le identificó a Jesús como su hijo. Vemos que él ordenó a los discípulos que lo escucharan cuando la nube se elevó. Jesús quedó solo con los discípulos, quienes estaban obviamente temerosos, y Jesús los incitó a no contar a nadie lo sucedido. Más allá de esas pequeñas diferencias de la redacción que hizo Marcos o en los otros 3 evangelios, pues podemos ver la naturaleza del evento. Este evento, como ya les dije, fue una sola vez. ¿Y cuál fue el lugar? Bueno, el lugar fue un sitio tradicional en el Monte Tabor, en Baja Galilea. Aquí vemos que este significado en la Biblia tiene que es una montaña, con frecuencia un lugar de revelación. Ahí Moisés y Elías se representan respectivamente a la ley de los profetas y dan testimonio de Jesús, pero que debe ser el lugar para eso. Es la última afirmación que hace la sugerencia de Pedro, que no fuera apropiada cuando dice que las 3 enramadas, y las 3 enramadas señalan las fiestas de los tabernáculos, y esto simboliza una nueva situación a una nueva era. ¿Qué significa las nubes? Las nubes representan la presencia divina. La estrecha conexión, hermanos, que tiene de la configuración con la confesión de Pedro allá en Cesarea de Filipo y la predicción de la pasión es importante, es importante. El Mesías debía de sufrir, pero su destino final no era el sufrimiento, sino ser glorificado. Ya habían dicho, ya habían confesado que Él era Cristo, y ahora, pues, con la transfiguración, vemos la gloria. Esto incluye lo que es la resurrección, la ascensión y la segunda venida gloriosa de Jesús. Los discípulos necesitaban esa seguridad, esa que le transmitió la transfiguración, para contemplar más allá de la muerte. Y solamente se llevó a 3 discípulos: a Juan, a Jacobo y a Pedro. También vemos algo bien interesante, que eso lo vamos a ver muchísimo más adelante, que en la misma persona que confiesa, que le confiesa a Jesús que Él es Cristo, es la misma persona que lo niega 3 veces. Y eso lo vamos a ver, bueno, otros contenidos más adelante. Pero que, ¿por qué hago esta referencia? Porque para cerrar un poquito con el tema de Pedro, aquí todos, o cada uno de nosotros, pues recibimos a Jesús. Cada uno de nosotros hicimos una confesión de fe, que quizás no es la misma confesión que le hizo Pedro a Jesús, pero recibimos al Señor en nuestro corazón. Y muchas veces, pues, quizás señalamos a Pedro cuando él lo niega 3 veces, pero resulta que a veces nosotros también lo negamos. Resulta que nosotros también, con nuestras actitudes, quizás también se nos olvida que estamos o que somos iglesia, que confesamos en nuestro corazón tener a Cristo. Por eso hago esa referencia de el mismo que dice que Jesús es Cristo, es el mismo que lo va a negar más adelante 3 veces. Me gustaría escucharlo hasta ahora con lo que hemos conversado hasta ahorita. Hermano Régulo, adelante. Bueno, sí, solamente recordando un pasaje que yo siempre recuerdo con mucho cariño, para decir algo, pues. Es la parte esa que usted acaba de mencionar, donde Pedro niega a Jesús 3 veces y Pedro se sentía mal, pues Pedro se sentía, imagínense, pues, sonó el gallo y todo, como se lo había dicho el maestro, y todo había ocurrido así como tal. Y cuando las mujeres, según la costumbre judía, después que Jesús muere,
y la costumbre era que al tercer día tenían que ir a ungirlo, según la costumbre judía, ungir el cuerpo, y no consiguen a Jesús ahí, y dos ángeles le dicen: ¿por qué buscan a los vivos en el lugar donde están los muertos? Díganle todo lo que han visto. Y ellas van, y las mujeres eran poco creíbles en esa época, y van a decirle, y el primero que cree es Pedro. Pedro es el primero que dice: se resucitó. Muchos dudaron, muchos dijeron que no. Tomás fue uno de los que más dudó. Y él, bueno, se va a la tumba y confirma que no está ahí, y él está convencido, pero a la vez tenía remordimiento de haberlo negado 3 veces. Y Jesús después se le aparece, tiene 6 apariciones en esos 40 días, y en una de sus apariciones Pedro no lo podía ver a la cara, pues. Y prácticamente Jesús se reconcilia con Pedro, o hace reconciliar a Pedro con él, y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, sí, apacienta mis ovejas. Y se lo dice 3 veces. La reconciliación que tiene Pedro con Jesús es una parte que a mí me llama mucho la atención. Gracias. Sí, es así, y eso lo vamos a ver más adelante, porque ese, ese negar de Pedro, sí, él le trajo mucho, él reflexionó, él tuvo esa intimidad con el Señor, él se arrepintió, y bueno, no nos vamos a adelantar, pero sí lo traigo a referencia porque así muchas veces somos nosotros como Pedro. Por eso hice la referencia, pero sí, hermano, en ese contenido vamos a ver ese tema con Pedro específicamente. Incluso vamos a hacer unas comparaciones con, con el arrepentimiento que fue de él y pues con lo que hizo Judas. Pero eso sí lo vamos a hablar un poquito más adelante. Si quieren abordar otro punto de los que ya hemos mencionado, o quieren agregar algo, o seguimos, o estamos bien, ¿se entiende? Bueno, mis hermanos, recuerden que cada martes es un conversatorio de la clase colocada en el Classroom, ¿sí? Aquí simplemente estamos abordando todos los temas o todas las acciones, todos los hechos y acontecimientos que colocamos en esta clase número 6, el contenido 5, parte 2. En esta parte del conversatorio simplemente tomamos algunos aspectos, ¿bien? En ese sentido, como para profundizar un poco más en algunos aspectos, y es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, tienen algún aporte que hacer en los temas que comentó mi esposa en este momento u otro tema, también es válido, ¿bien? Porque simplemente lo que estamos es como que haciendo un pequeño resumen rápidamente de lo que pudimos haber colocado en esa clase, ¿sí? Un poco más adelante, también acá, hermano, la hermana le dice que estaba sin internet. Gloria a Dios que pudo conectarse nuevamente. Aquí tocamos también un punto sobre bueno, que lo abordamos la semana pasada y lo tocamos en esta clase, en esta parte del contenido. Recuerden que lo que habíamos hablado la clase pasada con el tema de que los apóstoles fueron enviados de dos en dos, ¿sí? Para predicar la palabra, para echar demonios, para sanar, y todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego de eso, bueno, hubo como un ensayo, volvieron nuevamente a nuestro Señor, pudieron dar su experiencia, todo lo que pudieron hacer, dieron como un informe a nuestro Señor de todas las cosas que realizaron, todas las cosas que hicieron. Luego de esto, van, entonces no envían 12 y de dos en dos, sino que envían, estamos hablando de que no envían 6 grupos,
sino que en este caso se envía 35 grupos, porque el envío de los 70 sabemos que era en la misma manera, como el Señor nos enseñó, que no podíamos estar solos como esos solitarios, sino efectivamente acompañados. Y así igual los vuelve a enviar para que pueda predicar la palabra y que puedan hacer lo mismo que mandó a hacer primeramente únicamente con los apóstoles. Eso simplemente es una manera que debemos estar. Sabemos que lo dijimos la semana pasada, que no podemos andar solos. Como hermanos somos un cuerpo, lo cual debemos apoyarnos todos como un solo cuerpo. Bien, en ese aspecto es fundamental y es algo que debemos tener siempre en cuenta. Poco más adelante tenemos a lo que es la sanación de los leprosos. Bien, estos 10 leprosos que lo tenemos en la palabra en Lucas 10 y 17 del 11 al 19. Recordemos que esto fue una acción de gratitud, lo cual vemos en este espacio, como vemos que de estos 10 leprosos, de los 10 que fueron sanados, aunque nuestro Señor Jesucristo le dio una indicación clara que tenían que presentarse ante los líderes religiosos, ante el templo para presentar el sacrificio. Como vemos como uno de ellos, un samaritano, un extranjero, es el que se devuelve ante nuestro Señor para agradecer por la obra alcanzada. En este caso, vemos la diferencia en este punto, en esta porción de la palabra, como nueve personas, estos 10 leprosos, fueron sanados, pero fueron al templo y cumplieron con lo indicado con nuestro Señor. Pero esta persona, este samaritano extranjero que se devuelve, no solamente recibe la sanación física, sino que recibe la salvación. Una dádiva perfecta, única, que solo a través de nuestro Señor Jesucristo podemos tener. Un poco lo que abordamos ahí. También abordamos un poco lo que fue la fiesta de los tabernáculos y lo que fue toda esa incertidumbre por parte del pueblo para que se presentara Jesús, donde realmente presenta y ya comienza un poco más esa confrontación un poco más directa con los líderes religiosos, aunque sabiendo que no era su tiempo, pero ya era hora de encarar a estos líderes religiosos. Aquí donde se presenta y se hace la diferencia, donde realmente él determina que la doctrina que él hace o las cosas que él hace, las hace a través de quien lo envió. Por supuesto, a nuestro Padre, en ese sentido que lo envía para hacer estas cosas. Habla sobre la diferencia entre la voluntad de Dios y la voluntad de nosotros, que es importante, y es un ejemplo bastante interesante sobre el tema del ejemplo de la circuncisión en un día de reposo, a diferencia de las cosas que él hacía, que efectivamente estaban en la ley, pero en este punto también eran aspectos de doble cara en ese sentido, podemos decirlo, ya que podían hacer las circuncisiones, podían trabajar sobre estos aspectos sagrados o que estaban dentro establecido dentro de la ley, pero no se podían hacer sanaciones o no se podía rescatar a alguna persona que necesitaba ayuda. Esos aspectos eran importantes y que a lo largo de este ministerio nuestro Señor Jesucristo lo aborda. Entonces lo que hace es los exhorta a hacer juicios justos a estos líderes religiosos. También nos habla un poco más adelante de lo que es el buen samaritano, una parábola que es muy conocida por todos, donde uno de estos líderes religiosos confronta nuevamente y busca de una manera muy específica exponer a nuestro Señor Jesucristo delante de las personas, donde le dice que haciendo estas cosas, ¿qué cosas estaré haciendo para poder heredar lo que es la vida eterna? Entonces ahí es donde nuestro Señor Jesucristo, en su inmensa sabiduría, amor y misericordia, le presenta el ejemplo de lo que es esta parábola del buen samaritano, sabiendo y entendiendo que una persona que fue herida por unos malhechores, en ese sentido, y que pasan entonces un sacerdote y un levita, lo cual
hacen de la vista gorda, por así decirlo, y simplemente no hacen absolutamente por ayudar a este hombre herido. Pero pasa un samaritano, nuevamente, una persona extranjera, y hace todo lo necesario para que esta persona pueda recuperarse. Entonces ahí es donde le indica a este líder religioso que no buscaba luz, sino que buscaba simplemente probar a nuestro Señor Jesucristo, donde entonces le pregunta a nuestro Señor que quién fue quien hizo mejor. Entonces, este líder religioso simplemente le dice quien tuvo misericordia. Entonces les establece en este punto que entonces debe de hacerse cumpliendo ese segundo mandamiento, que debemos tenerlo en cuenta, que debemos amar a nuestro pueblo como a uno mismo. Bien, y más aún, bueno, con ese primer mandamiento, que amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sí? En ese aspecto. Un poco más adelante tenemos a lo que es el discurso de la paternidad, ¿sí? Donde no bastaba, nos dice nuestro Señor, que no bastaba únicamente por ser descendientes de Abraham, sino que también hay unas cualidades como el amor, la misericordia, entre otros aspectos que nos coloca en esta porción, y que es el ADN de todo cristiano, y que lo abordamos en anteriores clases, que hablamos y lo abordamos con el tema del Sermón del Monte, y que nos muestra que Jesús existe desde antes que Abraham. Entonces ya aquí nos estaba mostrando una gran naturaleza y dando afirmación de dónde venía nuestro Señor Jesucristo. También nos habla del redil y el buen pastor, sabiendo que somos ovejas de su rebaño, toda persona que crea en nuestro Señor y que escucha únicamente su voz. Esto debemos de tener en cuenta, que solamente hay un solo camino para llegar a ese redil, que hay una sola puerta y que no hay caminos verdes, no hay atajos, no hay manera de cómo acortar esos caminos. Solamente hay uno solo, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, que solamente escuchan la voz del buen pastor, que seremos salvos a través de él, que habrá buen pasto, ese alimento espiritual constantemente, ese pastor, ese buen pastor que nos protege, que nos cuida y que nos guía para hacer su voluntad. También abordamos un poco lo que corresponde el hogar de Betania, este centro de operaciones que tiene nuevamente nuestro Señor. Primeramente tuvimos su centro de operaciones ministeriales, por así decirlo, que fue en Galilea, en la casa de Simón Pedro. Y ahora, bueno, como ya está al sur de la Tierra Santa, entonces en este aspecto, el centro de operaciones cambia entonces a la ciudad de Betania, donde es la casa de María y de Marta y de Lázaro, bien, de esta familia que, que de cierta manera tuvieron una gran hospitalidad con nuestro Señor y que se hicieron muy buenos amigos en este aspecto, y si lo vamos a ver un poco más adelante. Y aquí donde nos presentan los dos tipos de cristianos. Marta, una persona práctica que simplemente su concentración, su manera de hacer las cosas era de servir, y esa hospitalidad de ser buen anfitrión en todo momento. Pero María, estando alerta en aprender del Señor constantemente, no le importaba tanto el tema de los cuidados, de las cosas de hacer cotidianas, normales, para poder atender a sus invitados, sino que simplemente buscaba de escuchar la palabra de nuestro Señor. Y esos son dos aspectos importantes que debemos tener ahí, y que de cierta manera Marta, un poco más adelante, le indica a nuestro Señor que le dijera a María que le ayudara a servir. Entonces, en este aspecto, donde le dice que cada quien tiene su responsabilidad o tiene su manera de hacer las cosas en ese sentido, pero que no podemos reprochar a nadie por hacer estas cosas, ¿sí? Del día de hoy simplemente hicimos un pequeño resumen de algunos aspectos importantes y relevantes. Ahora los queremos escuchar, mis hermanos. Queremos saber si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte, algo que deseen comentar en este momento. Pueden levantar su mano y pueden activar su micrófono.
Adelante, hermano Adelante. Daniel. Puede activar su micrófono que no se le escucha, hermano Daniel. Sí, buenas noches. Bueno, sí. Ajá, ¿ya se escucha? Ok, Perfecto, perfecto. perfecto. Sí, bueno, hemos visto varios aspectos, ajá, varios aspectos digamos, de la playa de cosas que hizo el Señor Jesucristo a lo largo de su recorrido por diferentes, digamos, experiencias, enseñanzas y sabiduría, ¿no? Y es muy interesante todo el aspecto en que se ha distribuido esta clase, haciendo conocimiento amplio de cada una de las cualidades que él quería resaltar y de que él quería darle énfasis, cualidades que debemos cultivar como la paciencia, la mansedumbre, el amor y de ayudar al prójimo, también de no ser soberbios, sino más bien humildes, teniendo en cuenta de que no solamente por descendencia o por hacer obras como la circuncisión o como, digamos, ciertas tradiciones que había en la ley judaica, mosaica y abrámica, sino que hay aspectos que el Señor Jesucristo resalta, en los cuales debemos tener un poco más de cuidado, de ser humildes, de ser misericordiosos, amables, siempre dispuestos a aprender, no soberbios, y siempre dispuestos a dar una mano amiga y establecer énfasis en que cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana debemos aprender y someternos a la voluntad del Señor. Y en cada una de las enseñanzas de Jesucristo se observa el mismo patrón, que es el amor, la humildad y la honestidad para cuanto a nuestro prójimo y para cuanto a las personas que aún sean extranjeras o que no sean de nuestra misma fe aún, como la prédica de la palabra, el evangelio, como dijo la hermana, las llaves que son la predicación de las buenas nuevas, el evangelio. Y ser discípulos de Cristo revierte una alta responsabilidad de manera de que nosotros seamos ejemplos y que seamos condescendientes con las personas, inclusive que sabemos que no actúan de la mejor manera o que tengan pecados o que sean rebeldes o que sean como antes nosotros inclusive éramos. Entonces se ve reflejado la transformación de nuestra persona, de nuestro carácter y de nuestro pensamiento, como dijo el apóstol Pablo, transformar vuestra manera de pensar, ya no del viejo hombre, sino del nuevo hombre que ha nacido de nuevo, como Cristo mandó, que era necesario nacer de nuevo, que le dijo a Nicodemo en su conversación nocturna. Entonces ese resumen más o menos da a ver que lo que quería el Señor Jesucristo de nosotros es la humildad y el amor y la necesidad de que tengamos comunión entre los hermanos y entre las personas que aún no conocen del Señor, pero que a través de nosotros y el Evangelio del amor y de la paz y de la fe y de más que todo de la gracia, que es un regalo no merecido, que no merecíamos, sino que simplemente fue por su muerte, expiación y resurrección que estamos santificados y vamos a ser transformados en un futuro cuando Él venga a rescatarnos en el arrebatamiento o rapto. Es más o menos lo que yo puedo canalizar como idea. Gracias. Amén, hermano Daniel. Gracias por ese maravilloso aporte. Es importante tenerlo en cuenta. Y es un aspecto, bueno, que en líneas generales, por eso es la razón del ser, y ya viendo estos dos este contenido en dos partes, vemos el por qué tuvimos que nosotros dividir este contenido en dos partes, a razón de que son muchas enseñanzas, demasiadas enseñanzas en este contenido, lo cual colocarlo en en una sola parte, imagínense, la clase duraría 2 horas y media más aproximadamente. Y el conversatorio, bueno, muchísimo más. Entonces, en ese aspecto, por eso fue dividido en dos partes. Muchas enseñanzas importantes. Y parte de las sugerencias y parte
cuando nosotros comenzamos a caminar por el Señor y lo primero que nos dicen cuando uno pregunta, ¿qué es lo que puedo leer primero? Y simplemente lo primero que la recomendación que hacen es leerse los evangelios. Ahí está básicamente lo primordial de las enseñanzas del maestro. Bien, a nivel después de la iglesia del primer siglo, con las cartas paulinas y todo este aspecto, por supuesto que profundizan más, pero la base fundamental en este contexto son los evangelios. Por supuesto que los evangelios sustentados con el Antiguo Testamento, porque el Señor no dice que esto no tiene que hacerse de esta forma por esto, no. Él simplemente vino a consolidar o a respaldar lo que verdaderamente estaba en ese Antiguo Testamento. Y por lo menos vamos en ese caso, y por lo menos vimos el ejemplo sobre esto, sobre el tema de los samaritanos. Los samaritanos eran considerados prácticamente como un pueblo extranjero, ¿sí? En ese aspecto que tenemos ahí. Pero vemos también cómo sanó a familiares de romanos en este aspecto y cómo vemos en ese mover con muchos extranjeros a lo largo del ministerio también del Señor y también de la iglesia del primer siglo. Pero entonces si vamos atrás al Antiguo Testamento, ¿cuántas personas fueron usadas por Dios siendo extranjeros? Fueron muchísimas. Lo único era que tenían que ser personas que siguieran y que creyeran en Dios para poder ser usadas y que tuvieran un corazón humilde, un corazón puro en ese sentido y fueron usadas a lo largo del Antiguo Testamento. Entonces no es una cosa que era nueva dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ya eso estaba pasando. Ya eso nuestro Señor Jesucristo, por supuesto con este tema, que él ya existía antes de Abraham y por supuesto que él está, como lo dice el prólogo de Juan, que lo abordamos en las clases también, que él está desde la eternidad hasta la eternidad. Y eso lo tenemos claro y lo debemos tener claro nosotros en nuestra concepción, en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, para tener eso en cuenta. Por acá tenemos unos comentarios en el chat, vamos a ver. Hermano Daniel, él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Así es, hermano, tal cual. Cristo es efectivo para todos los seres humanos. Amén. También nos dice que la gracia abunda para todos. Antes que Abraham fuera, soy yo. Fuera, yo soy. Así mismo es, hermano. Tal cual. Así es y es parte de la identidad y la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo que debemos tener en cuenta y que debemos tener claro de esa naturaleza, del por qué vino y cómo se despojó, como lo dice la palabra también, cómo se despojó para poder entonces darnos esa libertad como lo colocó también nuestra hermana Luisa en la palabra de esta noche. ¿Algún otro comentario, hermano? ¿Estamos bien hasta ahora? Una de las cosas que también hemos visto y hemos señalado es la enseñanza del perdonar. Aquí en este contenido vimos, ustedes pudieron ver lo que fue el siervo misericordia, no sé si lo recuerdan, y Jesús pues aquí explica cómo es el reino de los cielos, cómo será el reino de los cielos, ya que tenemos que tener misericordia y perdonar. Y desde que nosotros empezamos con las clases, hemos escuchado esta palabra no sé cuántas veces, perdonar, perdonar y perdonar. A todos, a todos. No es fácil, pero debemos hacerlo. Y debemos hacerlo de corazón. Desde que comenzamos esta materia, pues hemos escuchado mucho lo que es tener misericordia, lo que es perdonar, lo que es ser humilde de corazón.
estas virtudes que todos debemos tenerlas como cristianos, como esos hijos de Dios que somos y que tenemos que prevalecer en eso. Eso es una virtud, eso es un don, eso es algo que debemos como que pegarnos, soldarnos, ¿verdad? En nuestro corazón, porque nuestro corazón nos lleva al pensamiento y todo lo que nosotros podamos tener, llevar al corazón o tener en el corazón, pues eso es lo que nosotros vamos a pensar. Y bueno, era algo que quería traer a cotación a todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Sí, mis hermanos, aquí tenemos también, vamos a ver acá el chat. Nos dice el hermano Daniel, la mujer adúltera fue perdonada y el hombre lisiado en su lecho. Amén. Así es, parte de todo, de todos esos acontecimientos importantes que tuvo nuestro Señor en su ministerio. También nos dice el hermano Andrés, José, hijo de Jacob, fue uno de los ejemplos de perdón más bonito en el Antiguo Testamento. Amén, amén, la verdad, una gran bendición. Y si nos ponemos aquí a reflejar, a colocar cantidad de ejemplos, cantidad de acontecimientos, imagínense, son muchísimos, son incontables todos los acontecimientos hechos, como el Señor alcanzó y sigue alcanzando tantos corazones, tantas vidas. Y eso es lo maravilloso que tenemos acá. Y que gracias a su misericordia, a su amor y a su gracia, es que nosotros hoy por hoy estamos hoy recibiendo de esta maravillosa palabra que nos da y que podamos tenerla accesible y a nuestra mano para poder estudiar de ella y poder buscar de nuestro Señor, buscar de su presencia. Bueno, mis hermanos, en este aspecto, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud que deben tener hasta este momento? Sino para explicar un poco lo que es la asignación que vamos a colocar esta noche sobre este contenido. Recuerden, hermanos, lo siguiente. Es importante, adelante, sigamos aprendiendo, hermanas, como dice el hermano Daniel. Sí, bueno, es importante tener en cuenta, mis hermanos, en cuanto a lo que dijimos la semana pasada. Dejamos de colocar las asignaciones una vez colocada la clase, a razón de que es importante que podamos estar en nuestros conversatorios. ¿Ves? Si tenemos alguna duda, alguna inquietud, algún detalle, podamos nosotros solucionarlo y podamos nosotros solventarlo. ¿Sí? Y entonces sigamos avanzando en esto. Si hay alguna inquietud, entonces puedan tener todo claro para poder hacer la asignación correspondiente. Recuerden, hermanos, también es importante tenerlo, tanto ustedes como los hermanos que están viéndonos por diferido, que podamos anotar lo que es la asistencia en el Classroom, que es importante. Recordando que le colocamos y le han llegado sus notas en cuanto a la asistencia, que corresponde a un 20 cuando marca tu asistencia, pero eso corresponde a 12 semanas, 12 asistencias que van a tener, ¿bien? Y eso corresponde en el plan de evaluación, que lo estábamos aclarando un poco en el sentido al 10% que aparece en el plan de evaluación para que lo tengan en cuenta. Y en tema de las asignaciones, vamos corrigiendo a la medida que ustedes vayan entregando y vamos enviándole también su nota, ¿bien? Los hermanos, la verdad que han entregado y quiero, gracias al Señor, la verdad que han entregado a tiempo todo lo que son las asignaciones y los hermanos que se han retrasado un poquito en ese sentido se han puesto al día, porque bueno, eso es parte de la dinámica, pues parte de esta dinámica de online, lo cual tenemos este poquito de facilidades. Ahora bien, para que lo tengan en cuenta y lo quiero decir en este momento, que estamos ya a mitad de clase. A mitad de clase. Correspondiente a que una vez terminemos el contenido número 8 y el contenido número 9, corresponde
a tenerlo. Tenemos después de eso 2 semanas, lo cual a partir de ese momento ya es el tiempo de finalización de la entrega de todas las asignaciones y colocar lo que es la asignación, la nota final. Sí, para eso, para que lo tengan en cuenta. Una vez finalizado el contenido número 8 y número 9, que el contenido número 8 y 9 lo damos en una misma clase, en una misma semana, lo cual nos quedan ahorita el contenido número 6, que es una sola clase. Nos queda el contenido 7 dividido en 2 partes. Parte 1 y parte 2, tenemos 3 semanas. Bien, y después tenemos el contenido número 8 y 9. En pocas palabras, nos quedan 4 semanas de clase, para que lo tengan en cuenta ahí, ¿sí? Y después de eso, entonces, van a tener 2 semanas para hacer la entrega de todas las asignaciones correspondientes. Eso es para que lo tengan ahí y que entonces ahorita se puedan poner al día con todas las asignaciones que están pendientes o, si estando al día, podamos tener entonces la asignación en este momento, que una vez finalizado el conversatorio, vamos a colocar en el Classroom. Correspondiente a ya le espérame un momento. Ok, aquí lo están viendo mis hermanos. Ok, en esta asignación 5 parte 2 tenemos 6 preguntas para que lo tengan en cuenta. Aquí lo tienen, recuerden que son preguntas de reflexión que vamos a tener acá. Y aquí están los pasajes bíblicos. Bien, les recomendamos que los puedan leer nuevamente según lo que está establecido en la pregunta y que prácticamente puedan tener ustedes sus apreciaciones en ese aspecto y cuál es el mover del Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Por supuesto que el Señor nos habla de manera distinta. Y como nos habla de manera distinta, debemos tener ese tiempo para poder reflexionar en ella y poder entonces colocar lo que dispongan en sus corazones, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí, hermanos? ¿Algún otro aspecto? ¿Alguna duda, inquietud, pregunta que nos quieran hacer en este momento? La hermana Subira le corresponde el devocional el siguiente martes, este martes que viene. La hermana Subira no se ha conectado a los conversatorios. De todas maneras, vamos a estar comunicándonos con ella. De no ser ella o de que ella no pueda pues asumirlo, no vamos a pedir el apoyo de otro hermano que pueda realizar el devocional. O si no, se va corriendo el que viene después de ella, que ya les voy a decir quién es, que venía después de la hermana Subira, es la hermana, la hermana Gabriela, que aún no está, pero ella siempre ha estado asistiendo. Entonces, sí, hermano Daniel. Sí, no, era para contestarle al hermano Jorvi que, bueno, sí, todo bien, todo perfecto. Sí, he estado un poquito retrasado en las tareas, pero sin embargo, bueno, ya estoy recuperado de salud y bueno, estuve de reposo unos días, pero ya estoy poniéndome al día, ya mañana me pondré al día y bueno, de aquí al martes que viene ya estaré al día. Pero gracias por la comprensión y la colaboración de parte de ustedes y indicarnos cómo hacer las cosas, pues eso es muy fundamental en un maestro, aparte de la sabiduría que tienen. Muchas gracias y en nombre de Cristo, Dios lo bendiga. Amén, amén. Bueno, la gloria sea para el Señor y nosotros, bueno, somos servidores y herramientas, vehículos para que ustedes, pues, llevarlos de la mano, ¿no? Tampoco podemos ser piedra de tranca. Se apoya siempre con un limitante, ¿no? Siempre con una limitación, por decirlo así, es la palabra.
De todas maneras, Daniel, tú estás chévere, tú estás bien con tus asignaciones. Bueno, esperamos esta semana terminar de revisar todo lo que nos han entregado en esta semana. Y bueno, yo creo que siempre estamos al día con eso, con las evaluaciones. El hermano Andrés, bueno, él un hermano que venía de presencial y bueno, se unió a nosotros y es parte de nuestro grupo. Vamos a estar también apoyándolo y como dijimos en un principio, pues todos los que comenzamos vamos a finalizar la materia y bueno, se nos ha ido agregando, el Señor va agregando y en esta oportunidad pues nuestro hermano Andrés que vamos a llevarlo también hasta el final. Él también va pues a cumplir y más que cumplir, aprender, ¿ok? Porque más que una nota es aprender, es enriquecernos todos y llevarnos eso, la palabra, y que se nos quede allí en el corazón, que nadie ni nada nos las quite de allí. Ya tenemos por aquí, ya está en el chat, tratando el hermano Daniel y el hermano Andrés se conocen. Y, gloria a Dios por eso. Bueno, esperemos en algún momento poder conocerlos en la iglesia. Ah, hermano Andrés, que levantó la manito. Sí, bueno, de viva voz para agradecerle a ustedes, hermanos, la oportunidad de dejarme continuar, porque de verdad este es uno de los cursos que yo quería hacer con más interés. Y bueno, hoy quedé totalmente, gratamente metido en el curso porque veo que, bueno, tengo trabajo que hacer porque me tengo que poner los patines y alcanzarlos, pero bueno, Daniel me conoce, yo soy un poquito alto, así que 3 zancadas mías, yo creo que los puedo alcanzar pronto. Así que era para agradecerles y bueno, para hacerles un comentario de las cosas que hace el Señor. Pues piense que, bueno, por cuestiones laborales no pude ser constante en la etapa presencial en la que estaba, pero creo que el Señor me ha dado muchas herramientas como para estar como en el camino correcto, ¿no? En cuanto a los cursos y eso. Yo era uno de los que no entendía la palabra, no sabía cómo entrarle a la Biblia. Y bueno, ya conseguí en internet un caballero colombiano que lo acompaña a uno todos los días, diariamente, valga la redundancia, a leer la Biblia, y no solo a leerla, sino a explicarla. Entonces, desde enero para acá ya he empezado a leer la palabra y ya la estoy asimilando de una maravillosa manera porque la estoy entendiendo mucho más. Y algo que les voy a recomendar a algunos de los hermanos que por casualidad tengan Netflix en su casa, también fue una diosidad que en estos días, que lo tenía pendiente hace tiempo, me puse a ver la serie Los Elegidos. Es una serie que bueno, para mí, bueno, de verdad a mí me ha tocado mucho el corazón porque ha acompañado un poquito esa lectura bíblica y he entendido muchas cosas y muchas cosas de las que ustedes hablaron hoy, si bien yo no estuve en las clases pasadas, las acabo de ver en la serie. Y entonces no estuve tan perdido hoy. De verdad se las recomiendo, es una serie que ha causado mucho furor en el mundo, hay muchos seguidores, no necesariamente está pegada 100% a la Biblia, al texto bíblico, pero si uno va leyendo la cuestión en paralelo, puede diferenciar que sí está pegado y que no. De hecho, inclusive la temporada que viene ahorita la están pasando en los cines de todo el mundo. Aquí en Venezuela está en los cines, la 4ª temporada arranca ahorita en febrero, pero es una manera de palpar. Yo creo que el personaje que hace el Señor Jesucristo, consiguieron un actor que tiene un ángel bastante grande y es un señor que habla con la mirada y es ver, no solo porque uno, como bien dijo el hermano Jordi, uno recibe al Señor y uno se imagina al Señor y uno de la manera que uno le toque,
pero cuando uno ve a alguien impersonando y que le llega al corazón, de verdad es otro nivel. Pues. Entonces, bueno, igual quería darle de nuevo a viva voz las gracias por aceptarme en el online. Espero de verdad hacer todo el esfuerzo para ponerme el día prontísimo. Y bueno, aquí seguimos y gracias. Bueno, gracias a ti, Andrés, por estar aquí con nosotros. Bueno, el Señor sabe cómo hace las cosas, sabe cómo obrar y bueno, tenías que estar aquí. No sé si alguno de los hermanos quisiera despedir la clase, despedir este tiempo maravilloso, como lo han dicho todos, como lo ha dicho Andrés, como lo ha dicho Daniel, Régulo. El Señor todos los martes, yo sé que todos los días, pero todos los martes cuando nos reunimos, y bueno, bien dice su palabra que donde están dos o tres, o dos o más, ahí está Él. Y sabemos, bueno, que su presencia está en cada hogar, está en cada hermano, en cada corazón, en cada uno de ustedes que quiere aprender más de Él, escudriñar su palabra, que tienen sed de ella, de la Biblia, de su palabra, sed de saber, de entender, y eso es maravilloso, y no sé si alguno de los hermanos desea pues despedir en oración. Adelante, hermano Enrico. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra. Apágame ya un momento. Ya, un hermano. ¿Cómo se apaga? Padre, te damos toda la gloria y toda la honra en esta noche, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu inmensa misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque vemos, Señor, cómo, Señor, tu misericordia, Señor, obra, como tu misericordia y tu amor, Señor, nos arropa y nos alcanza, Señor. Cómo tú cuidas de tu iglesia, cómo tú transformas el corazón del hombre, Señor, cómo tú inclinas ese corazón, Señor, que un día estaba perdido, un día estaba, Señor, separado de ti, Señor. Un día era piedra, Señor. Pero tú, Señor, pusiste tu mirada, Señor, y nos has alcanzado a cada uno de nosotros que estamos en este momento. Pero, Señor, pertenecemos a una iglesia local, Señor. Pertenecemos a un cuerpo, Señor, con el fin de pertenecer a una iglesia universal, Padre Santo, Señor. Los santos que dicen las Escrituras, Padre. Gracias te doy por cada hermano, Señor, que está acá, Señor. Vemos tu bondad, Señor. Vemos el milagro de la salvación y de la conversión, Señor, a través de cada hermano, Señor. Gracias te damos, Señor, porque formamos parte, Señor, de ese pueblo, Señor. Santo, Señor. Formamos parte, Señor, del cuerpo de Cristo, Señor, donde tú eres la cabeza, Señor. Este es un privilegio, Señor. Nos gozamos, Señor, en tu presencia, Señor. Nos gozamos, Señor, en saber, Señor, cómo tú guardas y cómo tú cuidas a tu iglesia, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, porque muchas veces no entendemos, Señor, pero eres tú el que vas poniendo el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Y se va, Señor, iluminando la palabra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, para así formar el carácter de Cristo, Señor, formar el nuevo carácter, Señor, y el nuevo hombre, la nueva mujer que tú quieres para, Señor, que alumbre, Señor, aquí en la tierra, Señor. Gracias te damos por esto, Señor, porque podemos hoy, Señor, unirnos, Señor, como iglesia, Señor, y aprender de tus enseñanzas, así como los discípulos un día estaban, Señor, sentados al lado tuyo, Señor, aprendiendo de ti, del gran maestro, Señor. Hoy en día nosotros podemos ir, Señor, a las escrituras, Señor, y saber que tú eres el verbo y el verbo se hizo carne, Señor, y nosotros podemos disfrutar ese verbo, Señor, y así, Señor, impactan nuestras vidas, Señor. Gracias porque ese es un privilegio donde tú, Señor, nos estás capacitando, nos estás entrenando, Señor, para ir
al próximo, Señor, porque dice tus escrituras que te tenemos que amar a ti sobre todas las cosas y amar al próximo, Señor, al que sigue, Señor. Y este es el privilegio que tenemos, Señor, de ser discípulos para ir a predicar tu evangelio, Señor, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, Señor. Para que la gente, Señor, cuando escuche tu evangelio, las buenas nuevas de salvación que tú tienes, Señor, Padre Santo, Señor, allá se pueda hacer el mayor milagro que pueda haber, Señor, el mayor milagro que el milagro que hace el Espíritu Santo de la conversión, Señor. Gracias, Señor, porque primeramente entra por nosotros, Señor, y se extiende tu reino por toda la tierra, Señor. Es un privilegio, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, si hay alguno con dificultad de salud, dificultad financiera, Señor, en su economía, alguna enfermedad, alguna opresión, Señor, Padre, dale la fe suficiente para que siga caminando, Señor, y no se desvíe ni a derecha ni a izquierda, sino que cree en tus promesas, Señor. Te bendecimos en esta noche, Señor. Bendice en esta oportunidad a nuestros anfitriones, a los profesores, Señor. Bendice sus vidas cada día más, Señor. Ilumínalos cada día más, Señor, y guárdalos, Señor. Igual a nuestros pastores, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Lo hemos orado en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Amén. Dios le bendiga grandemente, hermano. Un abrazo, que tengan una feliz noche. Hermano Daniel, adelante. Que Dios los bendiga, que descansen y que los ángeles celestiales vean sus sueños y que mañana sea un día productivo y el resto de la semana y que si poderes, si es de Dios, vernos el domingo en el culto. Dios los bendiga. Amén, amén, amén. Un abrazo. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén.